la guerra no es como en las películas. Tú estás hablando con una persona y de repente se sacude, la miras y ya está muerta. Así, en segundos. Clarito vi una ráfaga de tiro que me pasó encima. Yo moví la cabeza y por el ángulo de tiro, porque me estaban disparando de arriba, la bala pasó a mi costado. Hice cursos con asesores del Estado de Israel y después con las fuerzas especiales del ejército americano. O sea, cuando hubieron oportunidad de capturar terroristas vivos, yo he tenido la oportunidad de conversar con líderes, con mandos medios y después con niños, ¿no? Iba la criatura de un FAL de 6 años y lo armó y lo desarmó, ¿no? Porque así lo habían entrenado, ¿no? La República también que fue pues y delató que estábamos haciendo un túnel, algo que fue sensible y que pudo haber causado muchas muertes. Se llevaron un montón de termos y había un termo que era el más bonito. Entonces a la hora porque ellos lo revisaban todo, lo mismo de la Cruz Roja Internacional también revisaba para que no metan nada. Y a la hora que hacen la distribución de los termos, Serpa dice, no, este de acá es el mío. El más bonito. El más bonito. Entonces, porque ya se había analizado el perfil psicológico de Serpa, ¿no? Que siempre era ostentoso y quería lo mejor para él. Entonces, ese termo era el termo donde estaba el micro. Y nadie nos dio ninguna orden de, oye, ahí está mi hermano, el presidente, cuídenlo, o cuiden al primer ministro. No, porque no hay oportunidad. Me acusaron de homicidio intelectual y estuve con orden de captura. ¿Con orden de captura? Sí, tuve que esconderme en mi casa, salí por la parte de atrás y después permanecí cerca de 6 meses viviendo protegido en una villa de la Marina, porque estaba con orden de captura, ¿no? Ahí hay rehenes, loco, están sacando rehenes. En la escalera. Hace un montón de tiempo quería traer un invitado que estuviera relacionado con el hecho de combatir a fuerzas subversivas, como por ejemplo los terroristas, grupos terroristas como la MRTA, entre otros más. Y hoy en día tengo el agrado de presentarles a un oficial de Marina. Él es Carlos Tello. Es todo un honor que esté aquí y creo que ese tema va a ser muy interesante para que la gente conozca un poco más sobre lo que pasó hace mucho tiempo, y para mí también es un honor que tengas el tiempo de haber venido para acá, ¿no? Te agradezco mucho, Carlos. No, las gracias a ti. Y bueno, es una gran oportunidad para poder compartir las vivencias, porque uno de los errores que nosotros hemos cometido como generación es no haber transmitido las vivencias que hemos pasado, y ahora en el presente vemos gente que cree que esta gente que son peruanos mal conducidos e insanos, creen que son unos luchadores sociales, ¿no? Y lo que fueron y lo que son simplemente terroristas subversivos, ¿no? Porque subvierten el orden establecido. En mi caso personal, yo tuve que esperar más de 33 años para poder recobrar todos los derechos, porque un militar no es deliberante, ¿no? Deliberante. Entonces estamos acá para compartir las vivencias y contar un poco qué cosa es lo que hizo mi generación frente a este desafío de la guerra o la lucha contra el terrorismo. El tema me interesa un montón porque mi papá, como también es marino, es submarinista, siempre yo he estado del lado de lo que sucedía en las Fuerzas Armadas, ¿no? Siempre estaba del lado de lo que hacían, no solamente la Marina, sino también el Ejército, la Policía. Y yo escuchaba en salón de clases, en la vida misma, amigos míos que hablaban del tema y que estaban muy mal informados acerca de lo que había pasado en realidad en la época del terrorismo, ¿no? Y mi papá me dijo, deberías hablar con Carlos Tello, porque no solamente él ha combatido el terrorismo, sino también condujo uno de los, condujo el rescate más famoso del mundo, porque creo que está en el top 5 de mejores rescates de la historia del mundo, que es el de Chavín de Huántar, la toma de los rehenes el 17 de junio, me parece, del 96. 17 de diciembre, sí. 17 de diciembre del 96. ¿Cómo es que tú entras a trabajar en la Marina? ¿Por qué? Yo siempre crecí en un ambiente donde el nacionalismo estaba presente, ¿no? Sí. Mi papá había vivido en Ecuador y mi abuelo era ecuatoriano. Uy, no. Entonces, pues, había mucho resentimiento por parte de los ecuatorianos contra el Perú por la pérdida de territorio que ellos creen haber tenido.
Entonces, constantemente a mi papá lo hostigaban cuando era niño, entonces pues él siempre paraba defendiendo el Perú y todo, tuvo una experiencia muy especial. Entonces ya regresando a su país y conformando su familia, que yo era parte pues de la familia, lógicamente me contagió ese orgullo de ser peruano, con humildad siempre, ¿no? Y crecí yo de esa manera. Entonces siempre mi fijación de niño era poder servir a mi patria, ¿no? Entonces yo terminé el colegio y mi idea era servir en las Fuerzas Armadas para que en caso de una guerra yo pudiera defender mi patria, ¿no? Así es que me preparé y tuve la suerte de poder ingresar a la Marina. Ya estando en la Marina, bueno, uno entra en la Marina con el tema romántico pues de los buques, de conocer un puerto, cada puerto un amor, todas las cosas que dice el cliché, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues mi país estaba en guerra. Claro. Y a la hora de darme junto a mi espada de mando, el presidente me la hunde, me la entregó, terminó la ceremonia e inmediatamente nos dieron un revólver. Entonces yo no sabía, pero ¿para qué me dan el revólver, no? Si no estamos en el ejército, somos la Marina, ¿no? Y nos dijeron, el país está en guerra y estamos bajo el ataque de los grupos terroristas. Yo no entendí, me acuerdo claramente, vinieron unos asesores argentinos y comenzaron a decirnos, estas son las etapas de los guerrilleros, ustedes van a tener así, van a ponerles coches bomba, van a meter bombas, van a matar gente, que esto y que el otro. Dije, no, esto es exagerado, esto nunca va a pasar en el Perú. Y a los pocos meses ya comenzaron los atentados que inicialmente se iniciaron en la lejanía, en nuestra serranía, claro, en Ayacucho, y comenzaron ya en Lima con la voladura, incendios de plantas, como la planta de Bayer, atentados con coche bomba, y ni las Fuerzas Armadas ni la policía estaba preparada para poder vencer a la delincuencia terrorista. Eras, ¿no? Muy joven. Claro, yo tenía 22 años, entonces en el caso de la Marina, los únicos que participaban en la lucha contra la delincuencia terrorista eran los infantes de Marina por la formación que tenemos, claro, militarmente, ¿no? Entonces es por eso que, porque nosotros en la Escuela Naval tenemos todos nuestros estudios generales, son como ingenieros navales, claro, pero posteriormente, después de estar un año en buques de primera línea, buques de guerra, uno escoge cuál es su calificación, puede ser aviador naval, submarinista, netamente de buques, infantería marina o la Fuerza de Operaciones Especiales, ¿no? Entonces, como los infantes de marina eran los únicos que participaban, sin conocer mucho, ni sabía bien qué cosa era infantería marina, pero sabía que iban a combatir, claro, me enrolé en la infantería marina, ¿no? Entonces, definitivamente no había, pues, cada buque o pasear por el mundo, conocer los puertos, y no había nada de ese glamour por el cual nos metimos de muchachos a la Marina, pero era una guerra. Nuestro país estaba en guerra contra la delincuencia terrorista y nos tuvimos que involucrar, y así fue que participamos en la lucha contra el terrorismo en la serranía de Ayacucho inicialmente y después en la selva de Ayacucho, ¿no? Tú me dijiste hace un rato, antes de comenzar a grabar, que sabías tu hora de entrada, pero nunca sabías cuándo ibas a salir. Claro, ese era el tema, ¿no? La vida familiar era bastante complicada para un militar. Para comenzar, nadie del vecindario tenía que saber que uno era militar, ya sea marino o policía o del ejército. Entonces no teníamos corte de pelo militar, nunca usábamos, estábamos prohibidos de usar uniforme, nadie hablaba, ni nuestra mujer, ni nuestros hijos, de quiénes éramos. Y el ambiente pues era un ambiente tenso, porque no había censura en la televisión, entonces constantemente teníamos que estar apagando el televisor, porque yo tenía mis hijos que tenían 1 o 2 años, y salía pues en la televisión los cadáveres todos mutilados, y salía sin ninguna censura, y eso era lo que veían los niños, ¿no? Y me acuerdo también igual, cuando yo pasaba frente a un kiosco de periódicos, tenía que taparlos, porque en las carátulas y las primeras planas salía pues gente desmembrada de los atentados que habían todos los días. Todos los días uno dormía, escuchaba la bomba y de repente uno tenía curiosidad, prendía el radio, han colocado una bomba en el Ministerio de Guerra, han colocado una bomba en Petroperú, hay tantos muertos, y uno era parte de la rutina, ¿no? No me tocó a mí. Y tener todas las lunas con cintas tape para que a la hora que se fraccionen por la detonación no se fragmenten, porque era costoso tener unas lunas blindadas, y aparte no había lunas blindadas ya porque el mercado había sido
consumido por las empresas grandes, ¿no? No podían salir, no podían hacer vida social mis hijos, ¿no? Entonces como familia era bastante complicado vivir y muy limitados de salir a la calle por los coches bombas que habían, ¿no? Mi padre me cuenta de que cuando estaba en la base naval, una vez estaban con unos amigos y que ellos le dijeron, vamos afuera a una tiendita que había ahí, como una especie de bodega afuera de la base naval. Y mi papá dijo, no, mejor vayan ustedes, yo me quedo acá porque me faltan unas cosas por hacer. Y dice que salieron en el carro de la Marina, o no sé cómo salieron, fueron a la tiendita y cuando llegaron a la tienda y se parquearon, vino otro carro al costado y los valió. No sabías cuándo te iba a tocar. Claro, era complicado, ¿no? Ese fue el atentado contra dos compañeros nuestros, era el teniente García y el teniente Castañeda. El teniente Castañeda, García, tenía una bodega. Entonces él eventualmente salía, se escapaba de la base a ver su negocio, estaba con uniforme y ya lo habían visto y lo habían arreglado, porque muchas veces creían que los infantes de Marina éramos los únicos que estábamos siendo chequeados por los terroristas, ¿no? No, yo no tengo nada que ver con esto, yo estoy de buques, esto no es conmigo, no, también, no por lo que representaba uno, ¿no? Entonces él fue a ver su bodega y estaba viniendo otra comisión y a la hora de la hora un compañero de él le dijo, jálame, y ya él lo jaló. Entonces a la hora que él va y era el objetivo, los terroristas tuvieron dos objetivos y lamentablemente pues hicieron el atentado y a los dos los mataron, ¿no? Qué doloroso trabajar y ver a tus amigos morir, ¿no? Debe ser bastante... Yo, por lo menos yo no podría. Yo estaría bajo una presión y una depresión bien grande, ¿no? Porque tú no sabes cuándo vas a morir tú o algún compañero tuyo o hasta un familiar tuyo. Claro, el tema es complicado, ¿no? Cuando uno lo forma, lo acondicionan para el combate, ¿no? Entonces, dentro de la formación de un militar, y más cuando uno es comando, yo soy comando, lo presionan hasta el límite para que uno conozca cuál es su límite y cuál es su temple, ¿no? Entonces, lo que hacen es presionarlo a uno físicamente, le comienzan a retirar las horas de sueño, le comienzan a reducir la comida y lo someten a una presión psicológica muy intensa, muy fuerte, que a uno lo sacan de la realidad y pues lo acondicionan al combate, ¿no? Porque en una situación de combate hay un estrés tremendo, claro. Hay limitaciones de comida porque uno está operando y muchas veces no tienen tiempo ni para comer y menos para descansar porque el combate es continuo. Entonces, ese acondicionamiento es casi real, pero no es real. Entonces, cuando uno tiene su primer combate, uno realmente no sabe cómo va a reaccionar, claro, o cómo van a reaccionar sus compañeros, ¿no? Entonces, hay compañeros que son muy buenos disparándole una silueta que al lado de un combate real no le dan a nada. O se congelan o no mantienen su nivel. Otros que son malos y que a la hora que entran en combate son muy buenos porque soportan el estrés y mantienen un nivel que es más, lo elevan. Y otros que son promedio y que mantienen su promedio a pesar de la situación de estrés. Entonces, esa gente sirve, ¿no? Entonces, cuando uno está en combate, pues, y sobre todo nosotros éramos precursores, o sea, no estábamos aprendiendo a hacer este tipo de guerra, una guerra interna. Entonces, no nos preparaban de la manera normal que se prepara a un combatiente para el frente externo, para frente interno es diferente. Entonces, como no había mucha experiencia, en el caso mío, yo tenía 23 años y tuve mi primer combate y pues era muy doloroso ver cómo tu compañero adelante moría, el compañero que estaba detrás tuyo moría, o la gente que tú estabas comandando moría, ¿no? Entonces, uno lo habían acondicionado todo, pero la guerra no es como en las películas, ¿no? Tú estás hablando con una persona y de repente se sacude, la miras y ya está muerta, así, en segundos. No es de que me disparan, sigue hablando y me meten otro disparo y después lo evacúan y sale vivo. No, y con chaleco y todo, ¿no? Entonces, la realidad es cruda, ¿no? Y pues y uno tiene pues una serie de problemas porque uno quiere vivir, claro, por más que esté acondicionado, ¿no?
Y el problema viene porque lo lógico y la naturaleza humana hace de que uno tenga miedo, porque lógicamente todo el mundo quiere vivir. Y cuando uno no tiene experiencia, cree que el tener miedo es un acto de cobardía, porque así nos acondicionan como militar, ¿no? Claro. Y el acto pues, de tener miedo, uno tiene miedo a lo desconocido, porque yo no sé qué cosa es lo que va a pasar, si voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir. Entonces, en combate, tener esas dudas es bastante complicado porque a uno lo confunde, ¿no? Yo estuve en una situación que tenía que rescatar a un compañero y a la hora de querer ayudarlo y tranquilizarlo, yo tenía unas rocas que no me cubrían un poco más de la rodilla y saqué la cabeza porque me estaba pidiendo ayuda y estaba herido, y el terrorista que lo había herido estaba en una altura y estaba disparando a todos los que querían acercarse a rescatarlo. Yo era el tercero. El primero falleció tratando de rescatarlo, el segundo lo hirieron y lo dieron de baja, o sea, no podía seguir combatiendo, y yo era el tercero. Yo saco la cabeza para querer tranquilizarlo, y a la hora que saco la cabeza, clarito vi una ráfaga de tiro que me pasó encima. Wow. Desde adelante, unos 3, 4 metros, y me pasó la ráfaga, yo moví la cabeza y por el ángulo de tiro, porque me estaban disparando de arriba, la bala pasó a mi costado. No sé cómo no me dio, porque yo asumo que es por el ángulo de tiro, ¿no? Entonces, yo no podía sacarlo porque ya me habían visto. Saco la cabeza, yo soy una persona grande, mido 1,85 m, siempre me dio eso. Entonces dije yo, si salgo, de todas maneras me va a matar. Si ya saqué la cabeza y me dispararon una ráfaga, saco todo el cuerpo, me van a dar, ¿no? Entonces yo quise comunicar a otro compañero a través de mi radio de que yo no lo podía sacar, que traten de sacarlo por atrás porque ya había habido un compañero que me había visto, el terrorista que me había visto. A la hora de la hora le preguntaba, oye, ¿ya le pasaste la voz? Y me mira, le digo, ¿qué me miras? Llama. Y me dice, señor, el radio ya la batería murió, porque tenemos como un día operando, ¿no? Entonces, la persona esta se estaba muriendo, yo no tenía capacidad de pedirle ayuda a otra persona, a alguien con más experiencia, porque fue mi primer combate, yo tenía 6 meses nada más de infante de marina. La persona seguía pidiéndome ayuda y la única persona que lo podía ayudar era yo. Tú, claro. ¿No? Y yo ya había visto que no era como en las películas y que en 20 segundos la persona que estuvo conmigo detrás murió por un solo impacto de tiro, ¿no? Entonces yo dije, a la final este señor se va a morir y yo por gusto voy a arriesgar mi vida. Y me comenzaban a disparar, no podía levantar la cabeza y comenzaba a pensar, ¿no? Por breves minutos nada más, segundos, el tiempo que había visto a mi hijo, que no había visto más de 45 días de los 6 meses que tenía, y sabía que me iban a matar, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? O sea, la parte humana, yo quiero seguir viviendo, quiero conocer a mi hijo, pero me van a matar, pero este tipo se va a morir y yo voy a morir, o yo voy a seguir viviendo, pero bajo el peso de que esta persona se murió porque yo fui un cobarde, ¿no? Entonces, todo eso fue una pelea entre los valores, la formación que recibí en mi casa, la formación que recibí en mi colegio, un colegio católico, en el Colegio La Salle, la formación en la Marina de guerrero, en la Infantería de Marina, claro, y la tradición, que no podíamos nosotros defraudar toda la tradición guerrera que en este caso tiene la Infantería de Marina, ¿no? Entonces, a las finales, la persona que me estaba pidiendo ayuda ya comenzó a desvanecerse, ¿no? Entonces me pidió ayuda y yo lo único que dije, bueno, cobarde vivo, héroe muerto, ¿no? Entonces lo único que hice fue gritar a mis compañeros que estaban protegiéndome que me apoyen, que lo iba a sacar, ¿no? Le pasé la voz a un subalterno que era amigo mío y le dije, ¿no? Y él me miró y me dijo, nos van a matar. Y le dije, no seas cobarde y sígueme. Y él me dijo, si tú vas adelante, yo te sigo. Y así fui adelante, me siguió y entre los dos lo logramos rescatar, ¿no? ¿Y los 3 vivieron? Entonces sí, gracias a Dios salimos ilesos. Bueno, al señor al compañero lo evacuaron en un helicóptero, lo operaron y después lo sacaron al extranjero y pudo, hasta ahora sigue vivo. Y lo logramos salvar, ¿no? Pero yo seguí operando y seguí el tema, entonces era bastante complicado porque es muy pesado el estar en combate y tener una misión y tener otra. Entonces el tema es de que, por decir, ¿no? Para entender más o menos cómo es el concepto de la guerra, ¿no? Uno patea una puerta
patea una puerta e ingresa a una habitación que no sabes qué vas a hacer. Claro. Si haces tu trabajo bien, ¿qué ganas? No, sigues vivo. Si no lo haces bien, te matan. ¿Y te matan qué es? Se acabó la película. Ya está, claro. O sea, no es el problema de, oye, los chicos no tienen leche, los chicos no hay uniforme para el colegio, ¿cómo vamos a comprar los libros? No, se acabó la película. Entonces, el aceptar como una posibilidad la muerte dentro de unas alternativas hace que la visión de la vida cambie totalmente. Independientemente entres en combate o no entres en combate, ¿eh? Porque muchas veces haces eso y nunca entraste en combate, pero tu mente lo aceptó. Entonces ya la visión de la vida es totalmente diferente y aprendes a distinguir en lo que es un verdadero problema, que es la muerte, y el resto. Porque la leche, los uniformes, te lo consigue tu papá, tu suegro, quien sea, o haces lo que sea y solucionas esos problemas, pero la muerte Y también no tu la familia soluciona estaba nadie. acostumbrada a que cualquier día te perdía. Eso sí, ¿no? Y agradezco el apoyo de mi esposa, ¿no? Porque gracias a ella yo he podido desarrollarme en mi carrera y haber hecho todo lo que he hecho, ¿no? A pesar que ella nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Igual mi madre, pues, ni por nada del mundo, ¿no? Entonces, estas cosas pasan dentro de la vida militar y es el lado humano que tiene que entender la gente, que nosotros no somos animales, como escucho yo, que estos policías asesinos que vienen a reprimir y matar al pueblo. Nadie le gusta matar, nadie viene a reprimir, y más ahora en estas condiciones en las cuales pues, ni la policía ni la Fuerza Armada pues, tiene un respaldo político que debería ser, porque las acciones que realiza la policía y la Fuerza Armada es por una decisión política. No hay ningún general que mueva un tanque porque le dio la gana, o un almirante que mueva un buque, o un general de la Fuerza Aérea que saque un avión a bombardear porque le dio la gana. No, es una decisión política. Pero los problemas que se presentan son cuando esa decisión política no respalda el accionar de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y te estoy hablando de cosas que están autorizadas por la ley. Uno no es un animal que destruye, ¿no? Entonces, el tema es entender el lado humano de nosotros, de los policías, de los militares, porque todos tenemos familia, queremos regresar y nadie quiere hacer daño, y menos entre peruanos, ¿no? Entonces, a lo que iba y todo el comentario que te hice fue a raíz de tu pregunta, ¿no? De por qué me involucré en este tema, porque estando en el combate, yo dije, yo tengo tanto miedo que yo no sirvo para esto. Entonces, yo quiero irme. Y para mí era fácil, porque yo tiraba mi fusil y nadaba como unos 15 metros, había un rompeolas y ya estaba protegido y nadie me iba a disparar. Lógicamente me iban a detener inmediatamente como un cobarde, ¿no? Por desertor. Pero vivía, ¿no? Entonces, no lo hice y a la final es un poco, muy personalmente, yo dije, esto lo comenzamos como hombre, lo acabamos como hombre. Pero lo primero que voy a hacer si salgo vivo es pedir mi baja, porque yo no estoy hecho para esto. A mí no me gusta estar en este estrés de perder la vida, de tener que matar gente. Tenías 23, ¿no? 23 años tenía y tenía un hijo. Okay. ¿No? Entonces, a la hora de la hora, acabó este evento, salí vivo, tuvimos bajas, muchos heridos, yo salí ileso. Y cuando fui al hospital a participar en el entierro de mis compañeros y visitar a los heridos, salí peor, porque ellos me comenzaron a contar todo lo que yo había hecho, y con el tema del estrés y la falta de preparación no era consciente, ¿no? En el sentido que no era racional, que hacía las cuestiones por instinto y la adrenalina me nublaba muchas veces la cabeza, ¿no? Corría, pero yo no sabía exactamente, tenía control de mis acciones, ¿no? Entonces, porque no estaba preparado, era muy muchacho y no tenía experiencia, ¿no? Entonces, yo dije, si salgo vivo, lo primero que voy a hacer es irme baja, ¿no? Bueno, y en esa época yo tenía que servir 7 años a la Marina y no tenía ni siquiera 7 años. Entonces tenía que desertar, ¿no? Pero al menos había cumplido con esta misión y me iba, ¿no? Porque no quería volver a repetirla, ¿no? Vi a los heridos, estuve con ellos, salí peor. Y a la hora que me retiraba, pasé por la Universidad de San Marcos, que estaba al costado del Hospital Naval. ¿Y qué cosa es lo que vi? Pintas alusivas a Sendero Luminoso, la bandera de Sendero Luminoso en el asta de la Universidad de San Marcos.
Entonces yo me puse a pensar, o sea, hubieron compañeros míos que fallecieron, hubo gente que dio su vida cumpliendo mis órdenes y yo por cobarde no voy a honrar su memoria y me voy a retirar. No, dije, pero era todo un problema, ¿no? O sea, ¿qué hago? Yo no quiero volver a vivir esa misma situación, ¿no? Hasta que entendí, porque después ya conversando con gente con más experiencia me dijeron, oye, pero el que no tiene miedo es loco y los locos matan a la gente. O sea, si tú no hubieras tenido miedo y te hubieras medido, te hubieras llevado a tu gente a que los maten, ¿no? Entonces, me comenzaron a preguntar, ¿a ti qué misión te dieron? Me dieron la misión de entrar a este cuarto, de limpiar esta zona, de controlar esta zona. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice, pero me moría de miedo. ¿Pero hiciste esto? Sí, pero tenía miedo. Pero, oye, a la final tú no eres ningún cobarde. Claro. Tú cumpliste todas las misiones. El miedo es normal. El tema es que el miedo no se convierte en pánico, ¿no? Entonces el miedo lo controla uno. Entonces entendí el tema y a las finales, en lugar de desertar, lo que hice fue, en memoria de la gente que murió combatiendo conmigo y cumpliendo mis órdenes, lo que hice fue prometerme en involucrarme más, fuera de apartarme más. De tal manera que yo me prepare de la mejor manera y si se presentara otra vez una situación similar, yo me sienta seguro porque ya estaba entrenado, porque mi principal problema es que no tenía experiencia y no estaba entrenado, porque era un infante de marina regular, ¿no? Entonces me preparé en una unidad especial contraterrorista, hice cursos con asesores del Estado de Israel y después con las fuerzas especiales del ejército americano y después una serie de otros cursos. Me especialicé en desactivación de bombas, en explosivos y a raíz del tiempo, a raíz de todos estos temas, ya en la zona de la Sierra de Ayacucho, en la selva de Ayacucho, en la zona de Ucayali, que fue cuando recambiaron el misionamiento de la Marina para luchar contra el terrorismo, ya no en Ayacucho, sino en el Ucayali. Mi unidad era la unidad precursora que relevó al ejército a lo largo de toda la carretera Basadre y pues éramos los que teníamos la cabeza de toda esta organización. Íbamos asegurando las ciudades para que ya entre la infantería de marina regular y comenzar a controlar todas esas áreas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que tenías 23 años y te pasó esto, el rescate, hasta la embajada de Japón? 10 años. 10 años. Sí, 10 años. 10 Okay, años. con Sí, mucha sí, más sí, experiencia. Claro, pero de joven, ¿no? O sea, de teniente en el campo, netamente el campo, claro. ¿No? Porque uno cuando es jefe, comanda, está en el campo, pero no está directamente involucrado en las operaciones. Estos 10 años eran de combates, ¿no? De estar operando en el campo. Claro. ¿No? ¿Y sí. te llamaban a ti o a tu casa a amenazarte? Ah, bueno, eso sí fue parte de la vida que nosotros vivíamos como militares, ¿no? Iban a buscarnos a nuestras casas y a mí me fueron a buscar por seguridad, me sacaron fuera del país. Y cuando yo estaba en Egipto, porque me metieron en un buque de la Marina, el mismo día que yo estaba en Egipto, vino a buscarme una persona a mi casa, ¿no? Hablando con mi madre, diciéndole que tenía que firmar una orden de operaciones que el día anterior habían estado trabajando conmigo y que necesitaban que la firme. Además le dijo que no, que se había equivocado, acá no hay ningún militar, ¿no? Y la persona esta dijo, pero hablo con la mamá, hablo con la esposa. No, se ha equivocado y le cerró la puerta, ¿no? Y a las finales mi mamá ya sabía que no tenía que dar ninguna información. Aparte mi mamá sabía que tenía más de 2 meses fuera del país. Y pues observó que estaba con un uniforme blanco y los zapatos negros, ¿no? Que eso no es de la Marina, ¿no? De modo tal que yo llegué un mes después, quise ir a mi casa y me dijeron, oye, tu tía ha preparado un almuerzo. Sí, le digo, pero yo quiero ir a mi casa, quiero estar con mi familia. No, pero mira que tu tía te ha preparado un almuerzo criollo, nos vamos a reunir toda la familia. Está bien, agradezco, pero yo estoy viniendo más de 3 meses afuera, yo quiero ir a mi casa. Claro. No, pero bueno, en realidad no era mi casa, era la casa de mis padres, claro. Porque eso, pues el sueldo era muy bajo, no tenemos capacidad de poder ni alquilar, menos comprar una casa, ¿no?
Yo insistí, a las finales me puse malcriado y le dije, pues, ¿a quién se le ocurre de hacer una reunión cuando yo recién estoy viniendo y quiero estar con mi familia? Hasta que mi esposa me dice, cálmate, lo que pasa es esto, es que han ido a buscarte a la casa y no puedes regresar a tu casa. Entonces, de ahí tuve que vivir una vida bastante complicada con mi familia. Yo tenía un carrito viejo con el que había venido con el paquete de todas las cosas que me había, el dote de mi esposa, ¿no? Me casé con mi esposa y un carrito viejo. Entonces teníamos un corralito y yo recogía a mi esposa donde estaba, que mi esposa estaba con mi hijo, tocaba el claxon, se subían al carro, yo metía el corralito en la parte de atrás y de ahí me iba a la casa de una tía, a la casa de mi padrino, a la casa de un amigo, le tocaba la puerta, ya sabían en qué problema estaba, y préstame tu sala o tu cuartito y simplemente pues dormir de esa manera, ¿no? ¿Nunca te siguieron? Sí, me seguían, por eso yo siempre me cuidaba, ¿no? Entonces yo estuve viviendo como más o menos 6 meses de esa manera, durmiendo en diferentes casas hasta que la Marina me dio una casa de servicio siendo un oficial joven y solucioné mi problema de seguridad, ¿no? Increíble que se ganara tan poco Sí. siendo personas que entregan su vida por el país, ¿no? Eso me parece, pero loquísimo. Claro, en realidad pues era un sueldo de todos los funcionarios públicos, especialmente de las Fuerzas Armadas. Yo me acuerdo que estábamos entrenando con las Fuerzas Especiales y había un sargento, ¿no? Okay. Y me decía, conversando lo que ganaba, me decía, capitán, ¿cómo puede usted irse a la guerra con $60? Eso es lo que me pagan a mí de viáticos por estar en su país y comer. Entonces le dije, ¿pero qué voy a hacer yo? Le dije, yo no soy mercenario, mi país está en guerra, tengo que vivir, ¿no? Entonces, nosotros nos apoyamos en nuestra familia. Claro. Yo me casé y pues ganaba $60. Con $60 no alquilaba pues ni siquiera un hotel para pasar una noche. ¿Y llegaste a ver algún terrorista de renombre? Sí, tuve oportunidad de ver algunos mandos que eran importantes, ¿no? Claro. Sí. Porque la palabra renombre no está bien dicho. Me corregí mismo porque dije, no es renombre, es como que, claro, un cargo importante dentro de ese tipo de movimientos. O sea, cuando hubieron oportunidad de capturar de terroristas vivos, yo he tenido la oportunidad de conversar con líderes, con mandos medios, con lo que la llaman los guerrilleros de la masa, ¿no? Y después con niños, ¿no? Niños que tenían 6 años y hablaban quechua nada más, ¿no? Y vivían solamente en el campo, ¿no? Yo sabía algunas palabras para saludar, para preguntar cómo estás, pero no manejaba bien el idioma, ¿no? Pero sí saludaba y hacía unas cosas y le decía cómo estás, ¿no? Y en quechua yo le preguntaba pues al chiquito que tenía 6 años, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿No? En quechua. Y él me contestaba pues camarada nazi, porque no sabía su nombre, camarada nazi. Y pues me pasé toda una noche conversando con él, ¿no? O sea, definitivamente no lo estaba torturando, pero sí le estaba sacando información. Claro. Pero con la criatura le daba gaseosas, le daba caramelos y le preguntaba por dónde estaba, por dónde vivía, con quiénes tenía contacto, con quiénes tenía relaciones, pero conversando con un niño, ¿no? Y eran niños que también tenían armas. Sí, no, ese comentario era eso, ¿no? Que vio a la criatura de un FAL de 6 años y lo armó y lo desarmó, ¿no? Porque así lo habían entrenado, ¿no? Increíble. Y cuando hablábamos, de todo su mundo era alrededor del manifiesto comunista. Es como que a nosotros nos enseñaron, pues al menos en mi época, a leer y a escribir con el libro Coquito. Claro. ¿No? A ellos no, el Coquito es el manifiesto comunista. Entonces todo su mundo era pues en base al manifiesto comunista, ¿no? Entonces ellos solamente ven el mundo a través de su ventana, ¿no? No conocen otra realidad. Y a pesar de tener 6 años, no tenía contigo algún tipo de repudio o algo porque eras naval, ¿no? Era militar, claro. Lo ven a uno como militar porque lo ven con uniforme nada más, ¿no? Pero dentro de todo era inocente, ¿no? Pero sí, pues era un chiquito muy duro, estructurado, ¿no? Y que no veía nada del mundo, no conocía nada del mundo. Era la primera vez que tomaba una gaseosa. Nunca en su vida había tomado una gaseosa, ¿no? Porque vivían ellos en el monte, en el campo, ¿no? Y después con gente de diferentes niveles, ¿no? Y, bueno, a uno no se podía ni hablar, porque era simplemente pues gente que le habían lavado el cerebro, concientizados enfermizamente,
y no había ningún punto de comunicación. Y después ya, ¿cómo se llama? Con ideólogos sí ya hay otro tipo de comunicación, ¿no? Que pues uno tiene que saber qué cosa hablar y qué cosa no hablar. Claro. Porque muchas veces uno puede ser combatiente, como en el caso de nosotros, ser un buen soldado, pero y sobre todo cuando es muchacho, no tiene mucha base ideológica. Claro. Ellos sí tienen una base excelente ideológica, equivocada de lo que ellos y cómo defienden sus ideas. Entonces, si uno no está bien preparado, no puede polemizar con ellos, porque a las finales uno va a pensar que ellos tienen la razón y que uno esté equivocado. No es que esté equivocado, sino que uno no tiene una buena base para combatir con alguien que sí tiene buena base para defender su idea. Claro. ¿No? Entonces, eso teníamos que tener cuidado y ver esos temas, ¿no? Y ahora, lo de la Embajada de Japón pasó casi al final de todo. Pasó en el 96. Claro, yo pasé en el retiro el 2013, Ok. ¿no? Pero durante todo ese tiempo, después de la operación Chavín de Huántar, yo seguí en la unidad antiterrorista de la Marina, involucrado en operaciones contra el narcotráfico. Ok, claro. Y después en operaciones contra el terrorismo, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy no se ha acabado del todo. No. En una organización nueva que fue creada con asesoría de expertos israelíes, que es una réplica del trabajo que también se hizo en Colombia y que logró los objetivos que logró Colombia y que estamos logrando nosotros, creó una unidad de inteligencia y de operaciones especiales que estaba dedicada solamente a la captura de los mandos, de los cabecillas, ¿no? Entonces nosotros nos reunimos todos los días a las 8 de la mañana y veíamos nuestros 6 objetivos de alto valor, que era lo equivalente a la operación de Gein que hizo para capturar a Abimael Guzmán, que cambió toda la guerra o el combate o la lucha contra la delincuencia terrorista. Se replicó eso, ¿no? En una organización que tenía medios, tenía decisión política sobre todo, que eso era lo más importante, ¿no? Medios y una autonomía, ¿no? Claro. De tal manera, porque muchas veces habían blancos de oportunidad, pero ¿qué institución lo hace? Está en una zona que pertenece a la Marina y al Ejército, no solamente la Marina opera acá, no puede operar acá. Después no tengo helicópteros, sí tiene helicópteros, los helicópteros son del Ejército, no están destinados a otra cosa. Ya, ¿qué comando los hacen? La de la Marina, ya hay que pedirle permiso al comandante general de la Marina. Del Ejército hay que pedirle permiso al... No, ahí toda la organización y todos los órganos de inteligencia trabajaban para nosotros, ¿no? Y esos son los logros que hemos tenido y hemos podido dar de baja a Lipio, a Gabriel, ¿no? A Jorge, a la cúpula de los Quispe Palomino, que actualmente queda un remanente en el Brain, ¿no? No es una amenaza para el Estado. Ok, claro. O sea, no, y no van a tener, no tienen capacidad para afectar. Ellos están bien posicionados en una zona geográfica donde saben que ellos tienen la ventaja tecnológica, en el sentido de que la tecnología no puede operar en esa zona, Ok. por la geografía accidentada, ¿no? Es un área muy pequeña, pero que lamentablemente es el área donde crece la hoja de coca como una hoja silvestre y con la mayor cantidad de alcaloide, ¿no? Entonces, el negocio de narcotráfico es altamente Narcoterrorismo. rentable, ¿no? Entonces, ellos son un cartel más de la droga junto con los mexicanos y los colombianos. Ya perdieron la orientación del tema político. Le dan su matiz político, pero ya perdieron su orientación, porque el mismo Abimael Guzmán lo dijo, ¿no? Para un comunista, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y el opio es una droga. Y ellos aceptaron dentro del planeamiento estratégico utilizar al narcotráfico para tener el poder. Y una vez que están en el poder, eliminar el narcotráfico, ¿no? Pero, lógicamente, cayó Abimael Guzmán y hubieron las facciones que hubieron, un Artemio que seguía como guerrillero en el Guayaga y metido en el narcotráfico, y la otra pues con Durán en la sierra, considerando traidor a Abimael Guzmán y continuando la guerra hasta que los Quispe Palomino lo traicionaron a él, lo entregaron y se quedaron dueños del Brain por la decisión política del entonces presidente Toledo, que por querer vender al mundo de que
creyendo que como ha entrado un nuevo partido, ya la solución va a ser que no hay ninguna zona en estado de emergencia, que hay plena libertad, levantó todas las condiciones de estado de emergencia, entonces las Fuerzas Armadas no podían operar ni la Policía Nacional, ¿no? Entonces le regaló a los Quispe Palomino y todo lo que hay en este momento y todos los muertos que hay es por esa decisión en la cual el presidente Toledo no permitió que las Fuerzas Armadas continúen la lucha contra la delincuencia terrorista, ¿no? Cuando sucedió lo de la Embajada de Japón, que es un tema que creo que es el más representativo para los jóvenes, creo que es el que más les suena, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo se te informó que había pasado este atentado? Bueno, yo ese día estaba en mi casa y vi por la televisión de que había habido un incidente en la embajada y inmediatamente me llama el almirante Carlos Sarmiento, que ya falleció lamentablemente, que era mi comandante, el comandante de Infantería Marina, y me llamó y me dijo, oye, hay un incidente en la embajada, y yo ya me había ido por un tema curiosidad profesional, y ya estaba en la embajada, estaba en las afueras, ¿no? Okay. Y me dijo, prepara tu equipo. Porque el tema es cuando se presenta una crisis, esto se le denomina una crisis, las unidades antiterroristas tienen una organización en la cual hay un pelotón que está todos los días 24 horas listos para operar, con un mínimo de gente, ¿no? Okay. Entonces se presenta una crisis que se puede dar en un avión, se puede dar en un carro, en un ómnibus, en una casa. Esto se dio en una residencia. Es el primer grupo que va y se va al punto de crisis. Okay. Entonces ahí despliega a los francotiradores y el equipo comienza a captar información que puede tener y comienza a recuperar información que requiere, a pedir a los órganos de inteligencia que le comiencen a dar información y comienza a hacer un plan de asaltar y recuperar el objetivo, ¿no? Esa es una operación netamente militar, que no, o sea, es la respuesta militar. Lógicamente la autorización tiene que ser política, pero uno comienza la ejecución de la operación militar, ¿no? Eso se hizo. Nosotros esa noche comenzamos a entrenar en la noche, comenzamos a centrar y arreglar nuestras armas para el tiro nocturno, con los visores nocturnos, con los designadores lacéricos. En caso nos den la orden de entrar, porque claro, muchas veces las crisis se generan muy rápido y no hay tiempo para hacer un planeamiento ordenado. Entonces, cuando pasa eso, ese grupo que está en el área, lo único que le queda es ingresar y tratar de ver de lo mejor que pueda hacer con la información que pudo obtener. ¿Y no se había resguardado la Embajada de Japón sabiendo que igual era un momento que no había mucha tranquilidad en el Perú, ¿no? Y sabiendo que tenían tanta gente importante dentro de la embajada, ¿no? Hice un estudio de lo que realmente pasó, porque yo no estuve en todos lados, como todos, ¿no? Pero sí habían infantes marines en cada grupo. Entonces me junté con mi gente, reconstruimos la operación, qué cosa es lo que planeamos y qué cosa es lo que realmente ocurrió y cuáles fueron los errores que cometimos y cómo se solucionaron. Y dentro de esto también hicimos un análisis de lo que hizo la policía y cómo ellos lograron a ingresar a la residencia, ¿no? Esta actividad era una de las actividades sociales más importantes del Perú, ¿no? Como el presidente era de ascendencia japonesa, la fiesta del emperador del Japón era una de las fiestas, si no era la fiesta más importante del país. Entonces iban todas las autoridades políticas, militares y diplomáticas, ¿no? El presidente también estaba yendo, llegó tarde nada más y gracias a Dios no lo involucraron a él, porque él iba a estar en esa reunión. Mucho peor. Así es, ¿no? Entonces, la policía se organizó de muy buena manera porque esto ya era repetitivo, ya tenían mucha experiencia y organizaron muy bien la seguridad. La seguridad ya estaba dispuesta, se cerraba toda la manzana donde era el evento, lo cerraron con vehículos, reforzaron fuera del patrullero que estaba perenne en la residencia y la gente que cuidaba la entrada de la residencia. Aparte había seguridad personal
propia de la Embajada de Japón y de los invitados también, guardaespaldas de los invitados, que todos estaban lógicamente afuera. No había acceso a la residencia propiamente dicho. A los alrededores había una zona de parqueadero donde había elementos de la UDES que revisaban los carros, habían perros que también hacían la limpieza de los carros. Este era un procedimiento que ya era rutinario porque, como te comenté, estábamos desactivando las unidades antiterroristas de las Fuerzas Armadas porque ya el terrorismo había regresado al campo y ya no a la ciudad. Y el mantener una unidad antiterrorista operativa es demasiado costoso, ¿no? Entonces, la verdad, ya no era pues, tan necesario. Se dejó ese trabajo netamente a la policía. La policía hacía esto, como te digo, rutinario, pero había un control en una de las esquinas de esta manzana que controlaba la casa de la residencia. Se presenta una ambulancia que habían robado un furgón y lo pintaron. Y adentro estaban todos los terroristas con todo su equipo, los explosivos, los lanzacohetes, las granadas, todo. Y dos personas simulando ser chofer y médico, ¿no? Entonces le dicen al policía que los paró y le dice, no, tenemos una emergencia en esta casa que está acá. Pero no, que no pueden entrar. ¿Cómo que no pueden entrar? Yo tengo que entrar, tengo una emergencia. Voy a sacarle al paciente y nos retiramos. Entonces, consultan todo, ya, déjalo pasar, total, de acá lo vamos a ver. Entonces, entra en retroceso esta ambulancia, tocan la puerta y había un vigilante, porque era una ONG alemana, y el vigilante le contesta y le dice, oye, venimos acá a recoger un paciente, ¿no? Que está mal. No, acá no hay un paciente, acá no hay nadie, está equivocado. Pero acá nos han dicho que tenemos que recoger una persona. No se han equivocado. Bueno, entonces, fírmame acá. Entonces, coge la tablilla y ya pues el tipo estaba armado, ¿no? Coge la tablilla y lo empujan, lo sorprenden, lo neutralizan y ya retrocede el carro y entran al garaje y ahí ya se apoderaron de una casa que su jardín colindaba con el jardín de la residencia. Ahí colocan el explosivo, ingresan y toman 14 merrestistas, la residencia con inicialmente cerca de 600, poco más de 600 personas. ¿No? A la hora que se produce la detonación, la seguridad lo que hace, cierra las puertas pensando que era un coche bomba de afuera. Los guardaespaldas quieren entrar, pero ya le cerraron la puerta, porque la función de un guardaespaldas es cuidar a su principal, a la persona dignataria. Claro. Entonces, si hay un problema, cualquier cosa, yo lo tengo que buscar y lo tengo que sacar. No pudieron entrar porque le cerraron la puerta, porque pensaban que el atentado era afuera. Igual la policía se protege, comienza a disparar y todo el mundo comienza a disparar hasta que se dan cuenta que los únicos que disparaban eran los policías y que el problema era adentro. Entonces ahí se dan cuenta, inicialmente comienzan a lanzar gases, dicen no lancen gases, que ahí cae un montón de civiles y ahí ya comenzó todo el tema de la posesión de la casa. De la crisis, ¿no? Ya ellos controlaron los puntos centrales y controlaron a toda la gente. Creo que han liberado a las mujeres y a los... Claro, era imposible que 14 personas controlaran a más de 600 personas en una residencia que si bien era grande, estaba atiburrada de gente porque toda la gente que estaba en el jardín exterior la metieron dentro de la casa, ¿no? Es por eso que el edecán del presidente quiere hacer una estampida y comienza a prender las cortinas y esto para hacer un incendio y que la gente salga en masa. Si la gente salía corriendo, eran 600, hasta 14, definitivamente iban a haber muertos, pero no iba a haber esta crisis, ¿no? Y él trataba de hacer eso y inducir a la gente que hagan eso. A las finales no le hacían caso a él. Y él en un momento que está bajando por las escaleras ya se había quitado el uniforme y se había puesto una sábana como falda, ve que a la hora que está bajando por la escalera y a pocos metros de la puerta principal, ve que pasa, y como bajaba un montón de gente, el terrorista suelta el fusil para que pase la gente y el fusil lo tenía colgado en el pecho. Y el terrorista que estaba en la puerta se acomoda la pañoleta que tenía y él aprovecha en salir, ¿no? Entonces se escapa y pues ya no pudieron disparar porque hasta que reaccionen él logró salir. Unos lo tomaron como una cobardía, pero no, uno como militar
nunca puede dejarse capturar y es más, a las pocas horas, él estuvo con nosotros y comenzó a decirnos qué cosa es lo que había visto. Sirvió. Porque nosotros no sabemos cuántos eran, quiénes eran, ni qué armas tenían, ¿no? También el alcalde de Lima que se salió por un baño y no lo vieron, ¿no? Pero a lo que iba era que 600 personas no lo podían manejar ellos. Entonces decidieron que salgan las mujeres, ¿no? Porque ya se identificó Michelle Nimitz, que era uno de la Cruz Roja Internacional, representante en el Perú, se identificó y comenzó a negociar con los terroristas. Entonces ellos definitivamente no podían controlar a toda esta gente y permitieron que se vayan las mujeres que estaban ahí, y dentro de las mujeres pues estaba la madre de Fujimori, ¿no? El presidente Fujimori, que no sabían en ese momento. Madre, no estaba Susana Iguchi. No. Okay, Solamente estuvo la madre, ¿no? Y los dejaron salir, ¿no? Después se quedaron con 300 y pico gente, hasta que después se quedaron con 100 y pico, y a las finales se quedaron con 72 personas hasta el momento del rescate. No sabían que era la mamá de Fujimori. No, en ese momento ya no, y aparte tenían pues rehenes de primera, pues tenían a todos los ministros, tenían al primer ministro, tenían embajadores, tenían rehenes muy importantes, ¿no? Con el cual podían presionar al gobierno. Que dice, ¿no? Que fue un error de los terroristas haber dejado ir a la mamá de Fujimori porque era muy importante, ¿no? No, sí, pero ya no había tiempo, ¿no? O sea, ellos no tenían capacidad de control, o sea, es imposible. Más de 600 personas, 14 personas no la van a controlar. Entonces ellos tenían que liberar bajo algún criterio, ¿no? Entonces, eso fue, ¿cómo se llama? Coordinado con Michelle Nimitz, que era representante de la Cruz Roja Internacional en el Perú, ¿no? Entonces, liberaron a las mujeres para tener un poco de gente y poder controlarlos. Después comenzaron a separar a los diplomáticos, a los militares, ¿no? Inclusive el almirante Gianpietri comenzó a hablar en italiano, él tiene pues apariencia italiana porque su abuelo era italiano, su tarjeta de identidad naval se la dio a su esposa, entonces él no tenía papeles y lo separaron como un extranjero, ¿no? A la hora de la televisión pues comenzó a hablar un montón de informaciones y dijeron que estaba el hermano de Fujimori, que pasó como un japonesito extranjero también, y también al almirante Gianpietri, que luchó contra el terrorismo y es fundador de los FOES, y lo quemaron al pobre almirante y lo jalaron con los militares, ¿no? ¿Qué viste los medios para poder hacer esas cosas? Sí, pues no, y después la República también que fue pues y delató que estábamos haciendo un túnel, algo que fue sensible y que pudo haber causado muchas muertes, porque nosotros teníamos el plan, no lo teníamos en ese momento culminado, y hubiera sido perjudicial que en ese momento se dice el asalto, porque nosotros en ese momento nos preparamos para hacer el asalto. Claro. Porque los iba a comenzar a ejecutar. La plana que decía, sí, el túnel sí existe. El túnel sí existe, sí. Qué bestias. Sí. Pero qué bestia porque han podido arruinar todo, ¿no? Le dieron prioridad al tema amarillo, al tema de la prensa, sin importarle la vida de los rehenes y menos la nuestra, ¿no? Claro, ahora, el túnel se planeó inmediatamente después de que ocurrió la toma de la embajada, ¿o fue después de un tiempo que vieron diferentes tipos de métodos para poder rescatar a los rehenes y después decidieron el túnel? Mira, la operación se manejó muy profesional y con bastante compartimentaje, ¿no? En el caso del manejo de la inteligencia, fue encargado al Servicio de Inteligencia Nacional, en comparación con las agencias de la Marina, del Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no? Pero centralizado a través del Servicio de Inteligencia Nacional, cuyo responsable en la sombra era pues Vladimiro Montesinos, ¿no? Yo ni soy fujimorista, lo conozco por trabajo a Montesinos en esta operación. Yo no sé, ni me consta a mí qué cosas malas ha hecho, pero mi opinión personal del trabajo que se hizo de inteligencia en la operación Chavín de Huántar, excelente, excelente, muy profesional. Claro. Un ejemplo es el compartimentaje. Nosotros éramos los que íbamos a ejecutar una operación militar si fuera a darse el caso, que se dio, ¿no? Pero hasta nosotros mismos teníamos muy compartimentado la inteligencia. Entonces, inicialmente,
el principal problema que tenía, porque yo estaba a cargo de los explosivos la idea es estar lo más cercano al objetivo para poder abrir con explosivos accesos y entrar a todos lados, porque la idea de cuando hay una toma de rehenes es en un mismo momento tener control absoluto de todo el punto de crisis. Sea una casa, sea un edificio, sea un avión, sea un ómnibus, lo que sea, en un mismo momento. Acá no hay que eran 14 terroristas y por eso tuvimos que entrar 140, no. Si hubieran 3 terroristas, hubieran habido 23 terroristas, 15, 140 éramos lo que necesitamos para tomar en un mismo momento toda la residencia, que era muy grande. Había zona de servicios, había primer piso, segundo piso, almacenes, áreas comunes. Entonces, eso se hizo. Entonces, el principal problema que teníamos era un muro muy grande que había protegiendo toda la residencia, que yo en el primer momento, los primeros días, lo iba a volar para ingresar rápidamente hacia el objetivo, pero lógicamente, por el tamaño del muro y la ubicación, definitivamente iba a hacer daño a las casas aledañas. Okay. Que ya no había gente, pero de todas maneras sí, era un daño fuerte, ¿no? Que la gente se evacuó, ¿no? Y el servicio de inteligencia las alquiló todas, ¿no? Entonces, y solicitamos, para no usar ese curso de acción, hacer un hueco para poder vadear estos muros grandes. Y como toda la casa, la residencia era cañaverales y había muchas hojas verdes, la idea era hacer un hueco para pasar ese muro, poco a poco se vayan pasando, durante la noche vayan pasando, llegamos a estar todos los grupos ya dentro de la residencia y hacer el asalto, ¿no? Conforme pasó el tiempo, como no regaban, ya dejó de ser verde. Aparte, las palomas nos develaban cuando queríamos hacer. Al final desaparecimos todas las palomas, pero ya no había verde. Claro. Y de la noche a la mañana, nosotros, porque igual que te dije que había un grupo de reacción de emergencia, nosotros tenemos un grupo de reacción de emergencia que estaba en los alrededores de las casas y que estaba recopilando también inteligencia, mientras el resto de la unidad seguía entrenando. ¿No? Claro, que nosotros estábamos ahí y lógicamente con uniforme de policías y veían los terroristas y sabían que éramos o creían que éramos policías, ¿no? Que era un grupo muy reducido. Y íbamos y no había una novedad hasta que un momento nos dicen, hasta acá no puede entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Si esta es la casa donde estoy yo y de acá yo voy a salir a cumplir mi misión. No, está prohibido por disposición del servicio de inteligencia. ¿Qué cosas están haciendo? No podemos hablar. Y no podíamos entrar a cierta zona de la casa. Y no sabía, y después nos enteramos de que habían entrado a los jardines interiores de la residencia, habían contratado a los mineros y de esos jardines interiores comenzaban a hacer túneles para llegar a la residencia, ¿no? Mineros de verdad. Sí, eran mineros de verdad, ¿no? Porque un minero es el único que sabe navegar bajo tierra. ¿De dónde se lo sacó? ¿Se les dijo qué iban a hacer? Claro, el tema, bueno, a ellos se les dijo que había una mina en Lima y se les pagó muy bien. Y se les pagaba muy bien. No, por eso ellos se quedaron, terminó la operación, se quedaron unos días más hasta que después se soltaron, ¿no? Pero sí se les pagó lo que se les correspondía pagar, que era un pago bueno para el trabajo, ¿no? Pero eso salió a raíz de que en un momento ellos, como un grupo paramilitar, hacían su entrenamiento físico en un área grande, que era la más amplia, era la sala comedor, ¿no? Y después de eso hacían inspección de armas, como si fueran militares, ¿no? Entonces, esa era la rutina que hacían. Entonces, nosotros con los equipos que metió el servicio de inteligencia, averiguamos, claro, y sabíamos que hacían eso. Eso, como digo, fue un trabajo excelente del servicio de inteligencia. Se metieron micros en muchos guitarras también, ¿no? Artefactos, ¿no? En una guitarra, en una Biblia, que fue la última con la cual el almirante transmitió toda la información para el asalto, en las escobas, porque las escobas están por todos lados, y también en los termos, ¿no? Y les hablaban a los objetos. Claro, entonces el tema es que, por decir, ¿no? O sea, uno tiene que estudiar al enemigo
y dentro de eso se ve el perfil de la persona, ¿no? Que eso lo hace el servicio de inteligencia y lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, se llevaron un montón de termos y había un termo que era el más bonito. Entonces, a la hora porque ellos lo revisaban todo, lo mismo de la Cruz Roja Internacional también revisaba para que no metan nada. Y a la hora que hacen la distribución de los termos, Serpa dice, no, este de acá es el mío. El más bonito. El más bonito. Entonces, porque ya se había analizado el perfil psicológico de Serpa, ¿no? Que siempre era ostentoso y quería lo mejor para él. Entonces, ese termo era el termo donde estaba el micro. Entonces, cada vez que Serpa se ponía a tomar un café y comenzaba a planificar y a decir, todo eso lo escuchábamos en tiempo real, ¿no? Realmente pensado. Sí. Igual las escobas, ¿no? Por todos lados, cuadros, un montón de artefactos, ¿no? Entonces, el presidente, cuando se entera de que hay un solo momento que están ellos juntos, él quiere preparar un ataque en ese momento, ¿no? Porque los rehenes estaban en el segundo piso. Entonces, yo era el encargado de los explosivos y nace la idea y él quería que meta una bomba o un cohete para poder causar el daño y dar de baja a los terroristas cuando ellos estén juntos, ¿no? Que eran 6, me parece. Los que No, eran 14. No, eran 6 los que estaban jugando fulbito. No. Estamos hablando de la hora que ellos hacían entrenamiento físico-militar perdón, y a la hora que ellos hacían inspección de armas, que eso fue en los primeros meses, ¿no? Porque después ya con la dilatación del túnel que lo hizo la República, ellos ya dejaron de hacer esa rutina y ese plan se abortó. Sí causó problemas, claro, la publicación. Porque ellos dijeron, ¿quieren entrar? Ningún problema. Porque ellos pensaban que iban a entrar por el water, por ahí, que íbamos a entrar para con armas aniquilarlos, no de que le íbamos a colocar explosivos. ¿No? Entonces dijeron, ¿quieren entrar? Ningún problema. Vamos a minar todo el primer piso y todos los rehenes van a estar en el segundo piso. Entonces ellos minaron todo el primer piso y el segundo piso estaban los rehenes. Salvo cuando ya comenzaron a tener problemas internos y para disiparse comenzaron a fulbito a diferentes horas. Pero como nosotros sabíamos lo que exactamente pasaba dentro de la residencia, vimos que nuevamente comenzaron a tomar la rutina de estar solos en el primer piso. Nuevamente se reactiva ese plan del uso de explosivos para usarlos bajo tierra. ¿No? Entonces, ahí se retoma ese curso de acción que a la final es el curso de acción que se tomó para poder iniciar la operación, ¿no? Y era ultra secreto el tema. O sea, después de que comenzaron a reactivar el plan del túnel, tú no podías ni contarle ni a tu esposa ni a nadie. No, los familiares no sabían en qué estábamos, ¿no? Lógicamente, si yo estaba sentado en mi casa, tenía que decir dónde estaba, ¿no? Y yo, en mi caso, lo que le dije a mi esposa fue de que yo estaba asesorando al ejército, que yo no tenía nada que ver, ¿no? Simplemente era mi trabajo de asesoría. Claro. Porque yo no iba a mi casa. Salvo, como era comandante, a veces me escapaba en la madrugada, me iba un rato a ver a mis hijos y una cosa así. Pero nosotros estuvimos encerrados el mismo tiempo que los rehenes estuvieron encerrados. ¿Cuánto tiempo fue? Más de 124 días, ¿no? 124 días. Desde el 17 de diciembre, ¿no? Claro. Y el día que entraron fue justamente el 17 de diciembre. El 22 de abril. Perdón. El 17 se toma la embajada. Claro, y el 22 de abril ingresamos. ¿Entran? ¿A qué hora? A las 3:23, porque yo soy el que activo y comienzo la operación. Activo la carga y inicio la operación. Y la adrenalina que debes sentir justo antes de activar, me imagino que es una cosa inexplicable. Claro, pero ahí es lo que te había comentado, que ya la madurez y la experiencia de combate te da cierta tranquilidad. Porque mira, el primer combate es difícil, es bravo, pero uno no sabe. Primero no sabe cómo uno va a reaccionar, ni cómo es un combate, por más que te lo cuenten. El más difícil es el segundo, porque ya sabes cómo es. Ya sabes que de repente tú no eres el estelar de la película y que tú eres el que te vas a morir. Y no te mueres como se mueren en la película, claro, ¿no? Sino que te mueres rápidamente. De ahí, el tercer combate es más difícil. Bueno, es difícil, pero menos que el segundo. El cuarto combate es difícil, pero menos que el tercero. El quinto combate y así sucesivamente hasta que entiendes tú
cuál es el feeling de ser un combatiente y de tener experiencia. Primero, que Superman no existe. Claro. O sea, si vas a morir y no puedes hacer estupideces. Ese es lo primero. Y segundo, que vas a morir el día que tengas que morir. Ni antes ni después. Haciendo una cosa arriesgada o haciendo una estupidez. Por eso tú ves en algunas películas, por ejemplo, gente con experiencia, como Stanley Kubrick, que estuvo en Vietnam, Claro. ¿no? Y hay un sargento que ya acaba de fallecer también, que era actor, pero que ha sido infante de marina americano. Y él estuvo en Vietnam. Y hay escenas que pues están en un ataque, están atacando una base y hay un novato que está disparando, pero está disparando sin ver. Y este tipo se para en plena balacera y lo comienza a agarrar a cascazos y le dice: animal, tienes que disparar en este sector en pleno tiroteo, ¿no? O sea, uno dice, esto es mentira, eso no pasa en la guerra, este tipo es un estúpido. Sí, el tipo es un estúpido, está haciendo una acción arriesgada, Claro. pero una persona que es un veterano, que ya está cuajado, sabe que si en ese momento va a morir haciendo esa estupidez, va a morir. Si en ese momento no debe morir, No va a morir. haciendo esa estupidez, no va a morir. Entonces, por eso que ese tipo hace eso. Y eso pasa en situaciones de combate cuando uno ya tiene cierta experiencia, ¿no? Entonces, en operaciones de rescate de rehenes, uno pasa de 0 a 1000 en segundos. Es diferente a un combate, por ejemplo, en el CENEPA, que yo tengo mis respetos y es una operación muy dura, duraba días llegar a la zona de combate, mientras a los ecuatorianos era horas y llegaban sin ningún problema. Acá uno llegaba y llegaba exhausto y sin municiones, ¿no? Y en tema de subidas, tema muy, muy, muy duro, muy duro. Y podía morir como no podía morir y no sabía en qué momento iba a tener enfrentamiento o no. Igual, las patrullas que operamos en el BRAE, uno sale, puede que salir, que apenas cruce el portón o salga de su carro, lo agarren a balazos, o de repente opera 15 días y no hubo nada. Pero acá, uno en operación de rescate de rehenes, uno sabe que en segundos va a estar en combate, sí o sí. A nosotros nos dejan en un bus con aire acondicionado en la puerta de un hotel que ha sido tomado por terroristas y de estar con aire acondicionado bacán, de 0 pasamos a 1000. Comenzamos a volar las puertas y comenzamos a tener el enfrentamiento. Pones los explosivos y te alejas a una distancia, es desde otro punto. Claro, no, cuando te digo volar es por el hecho de activar unas cargas, ¿no? Claro. Porque el tema de lo que es combate urbano y para rescate de rehenes, uno de los principios de una operación de rescate de rehenes es la violencia controlada. Uno no agarra y dispara a todo el mundo. No, uno tiene que mirar la persona, la tiene que reconocer, mirar la mano y recién disparar o no, que es cuestión de segundos. Porque si yo me demoro, él sí me va a disparar. No, no es disparar a cualquiera, porque yo tengo que segregar entre los rehenes y, si no es él, eres tú. y realmente la amenaza, ¿no? Entonces, este tema es complicado. Nosotros sabíamos que íbamos a entrar en combate en unos minutos y una innovación que hicimos nosotros, a diferencia de un combate regular que uno no sabe si va a tener combate y si lo tiene, cuánto tiene, nos pusimos intravenosas, ¿no? La mariposa. Okay. Porque el principal problema que tiene un paramédico y un médico para recuperar un combatiente es cuando pierde miembros, cuando tiene heridas expuestas o pierde volumen de líquido de sangre y necesita recuperarlo. Le baja la presión y no se le puede encontrar la vena. Entonces, teniendo ya la vía puesta, era más fácil controlar a la persona, ¿no? Recuperarla. Y esto lo puede tener uno 24 horas. Como sabíamos que en minutos íbamos a entrar en combate, la mayoría se puso este sistema y eso nos permitió no tener bajas fatales, porque yo he visto gente, combatientes que perdieron un pie, claro, y salían ya vendados y con su vida colocada, que si no hubieran tenido esto, hubiera sido muy difícil, claro, controlarlos. Igual gente con tiros, gente con heridas muy fuertes, ¿no? Entonces, a lo que iba, ¿no? Te digo, allá la experiencia, un poco el estrés, uno como más cuajado colabora y trata de dar tranquilidad a los muchachos que tienen un poco de menos experiencia, ¿no? En esa época no había GoPro ni nada de eso, lo único que había era una grabadora y yo tengo grabado. Desde el momento que me dicen entra,
¿Tú Y tienes yo- grabado? Sí, de toda la conversación que tengo yo desde que me dan la orden de entrar y terminar de colocar los explosivos, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! Vamos, tranquilo, muchacho. Métete. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Métete, pejón. Métete, chato, métete. Esta fue la brecha base. Ya, vamos. ¿Dónde? Ya, chato, abre. Hombre. Ya puede, ya. Señor, tranquilo. Mejor. Tranquilo ahí. Lo vamos a ayudar. Tírese acá. Tranquilo, ya pasó. Tranquilo. Tranquilo, ya pasó todo. Ya pasó todo. Ya acabó. Ya acabó. Oye, pasa el auto a médico, ¿ya? Necesito un enfermero. Un médico acá, un médico. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Su nombre. Carlos Tello, de Fuente Marina. Muchas gracias. Ya nos veremos en otra Esos oportunidad. explosivos son nuestros. ¿Ah? Esos explosivos son nuestros. Eso es nuestro. Ya. Cúbrete, no te levantes tanto, Cúbrete. Entonces yo me encomiendo a Dios y le digo, pues yo sé que estamos haciendo algo bueno, ¿no? Tienes que ayudarnos, ¿no? Y después comienzo a conversar con los chicos que me miraban y están esperando que yo active la carga para entrar, ¿no? Entonces motivándoles, diciéndole, no se preocupen, ustedes van a entrar, se van a pasear, porque yo voy a hacer que la gente pues esté neutralizada para que puedan ellos entrar, porque la idea tampoco era matarlos como se dice, ¿no? Y le decía, no, vamos a besar la gloria, ¿no? Y los arengaba, todo. Y el tema es concentrarse en el trabajo, ¿no? Porque a veces es un poco tosco, un poco feo, ¿no? Y puede herir susceptibilidades cuando muchos van con una virgencita, con la foto de su mujer, la patita de conejo, ¿no? Entonces, uno pues como militar es duro y tiene que ser frío, ¿no? Claro. Entonces yo le decía a mis combatientes, olvídense de esas estupideces, la virgencita de Humá, la patita de conejo, la foto de la mamá, eso no los va a salvar de las balas. Es más, si ustedes se ponen a pensar en eso, se van a desconcentrar. Lo que tienen que hacer es enfocarse en su trabajo, qué es lo que tienen que hacer y nada más, ya hagan lo que tienen que hacer. El resto viene solo, ¿no? Porque es así de frío. Porque si yo me pongo a pensar en mi mujer, en mis hijos, voy a dudar, me voy a desconcentrar de lo que estoy haciendo y mi compañero está esperando que haga lo que tenga que hacer. Un segundo es un segundo, ¿no? ¿no? Entonces, eso no funciona, ¿no? Eso no funciona. Antes sí, porque nosotros antes de ingresar, al mando del entonces coronel William, nos juntamos todos en el Coliseo Pachacute y todos nos encomendamos a Dios, porque sabíamos que lo que estábamos haciendo era una acción noble, ¿no? Que es la misión más sublime que tiene un militar, ¿no? De entregar la vida por gente que no conoce. Y eso es lo que hacen los militares que actualmente están patrullando en el Brain,
que lo hacen por nosotros, ¿no? Entonces, lo hicimos y con la ayuda de Dios salieron las cosas bien. Y es algo que jamás se va a volver a repetir, porque siempre en estas operaciones ya por un tema de proyecciones y análisis, siempre hay un porcentaje de bajas, ¿no? Sí, claro. Que en eso lo consultamos y me lo consultaron a mí con la experiencia que tenía escolástica, y pues era por lo menos el 25% de bajas de nuestra unidad, el 20% de bajas de los rehenes y todos los terroristas muertos, ¿no? Eso es lo que dan las probabilidades y toda la casuística, la estadística de las operaciones anteriores, ¿no? Y eso le pareció un escándalo al general Hermosa, que era jefe del Comando Conjunto, presidente del Comando Conjunto, ¿no? Pero le dije, esa es la estadística, ¿no? Inaceptable, ¿no? Entonces, hay una discusión, porque muchos dicen, no, de que entrara a matar a nadie. Y nadie nos dio ninguna orden de, oye, ahí está mi hermano, el presidente, cuídenlo, o cuiden al primer ministro. No, porque no hay oportunidad. Cada uno tiene su misión y tiene su objetivo y lo tiene que cumplir, independientemente esté quien esté. No, eso en ningún momento nosotros recibimos presión política, hicimos nuestro trabajo militar y, como digo, con la ayuda de Dios esto salió bien, ¿no? Y es uno de los rescates más famosos del mundo, ¿no? Por porcentaje de bajas es el mejor, ¿no? Como digo, para mí es un milagro, ¿no? Porque la estadística lo dice, ¿no? Y fue así, ¿no? ¿Cuántos entraron a rescatar los rehenes? 141. 141. Claro, físicamente a la residencia, ¿Y ¿no? el túnel cuánto medía? Como 33 metros. Había 3 ramales, ¿no? De diferentes medidas. Ahorita no recuerdo bien, pero el más grande era de 33, ¿no? Ahora, cuando se da la orden, yo me imagino que es tipo Fujimori diciendo, entren a ti directamente. ¿O a quién se le da primero la orden No, para no, no. poder El jefe de la gestionarlo? operación era el entonces coronel Williams, Ok. que él estaba en el puesto de comando ahí en la residencia, ¿no? Yo era el comandante de la unidad antiterrorista, yo no tenía ninguna misión dentro de la casa, Ok. pero yo sí me encargué de la activación de las cargas explosivas, ¿no? Para que haya un combatiente más y no pierda un combatiente, ¿no? Entonces, yo estaba en el túnel, me acuerdo, con el mayor Astudillo en ese momento, que tenía su equipo, y él tenía el teléfono a través del cual, y el teléfono era alámbrico, para que no sea inalámbrico y puedan interceptar, haya posibilidad de que nos intercepten la comunicación, ¿no? Entonces, era alámbrico, y ahí recibía del coronel Williams la orden de iniciar el asalto, ¿no? Entonces, habían condiciones para iniciar el asalto. Primero, que la puerta, que era una puerta blindada que daba hacia la zona del balcón de la residencia, que era donde estaban la mayoría de los rehenes, estuviera abierta, porque ya el embajador había conseguido la llave y ya se había probado que la llave estaba abierta, porque la puerta era una puerta blindada. Entonces, para mí es un problema una puerta blindada, porque si yo quiero poner explosivos en una puerta blindada, no la voy a abrir. Claro. Es más fácil abrir una pared y entrar por ahí que una puerta blindada, ¿no? Entonces, era un problema abrir esta puerta con explosivos porque podíamos causar más daño. Entonces, esa era la primera condición. 2, que la mayoría de terroristas esté jugando pelota, porque ellos armaban 3 equipos, 2 jugaban y uno estaba en alerta. Todos tenían su equipo ligero con su munición y el armamento en la pared, Ok. ¿no? Y solamente habían 2 arriba que estaban de seguridad. Y el tercero era que tanto Serpa como el árabe, que eran el jefe y el subjefe, estén jugando pelota en ese momento, Que para Serpa que a está la ahí. hora de hacer la detonación inicial se afecte a ellos y no haya pues quien lidere y desorganizarlos, ¿no? Y eso se cumplió, y eso lo avisó el almirante Gianpietri, y se comunicó al presidente, ya todo está listo, y a través de su asesor de inteligencia le dio la orden, le comunicó y le dijo que ya había autorizado el presidente al coronel William que inicie la operación. Ok. Entonces comienza la cuenta, Astudillo me dice a mí, y yo activo la carga explosiva, y luego de la detonación ya comienza toda la operación, ¿no? Que Comienza fue a a las entrar. 3:23. Y en la detonación creo que los que jugaron fútbol todos murieron. No se sabe exactamente, Ok. ¿no? Porque no sé de dónde salió un helicóptero de la policía segundos antes del inicio del asalto. Ah, ok. Entonces, distrajo a un grupo, pero de todas maneras se continuó con la operación
y de todas maneras se causó el efecto inicial de desorientar a todos los... Los helicópteros se usaban para que no escuchen, creo que también. También se utilizaron en su momento, como ellos hacían propaganda política, se les puso una serie de parlantes para contrarrestar y opacar esa propaganda. Y a la hora de la construcción del túnel se ponía música afroperuana con bastante percusión para tapar los sonidos Y también creo que los de helicópteros. y también se desvió, se hacía vuelos de helicópteros militares y policiales por el área y hasta se desvió el tránsito de los aviones, ¿no? Cuando se detona, ¿tú llegas a entrar? Claro, por ese hueco de la detonación, no. Ok. No, porque ese no era el objetivo, ¿no? Porque aparte eran 12 kilos de C4, que eso pues afecta a los que estábamos ahí, ¿no? Entonces se puso una protección, se puso una puerta blindada, ¿no? Se abrió esos accesos, pero por los accesos del jardín es donde ellos ingresaron, sin los explosivos, ¿no? Y ahí tú también ingresaste. Claro, yo ingreso sin tener ninguna misión para tratar de apoyar a alguien, ¿no? Pero a la hora que ingreso me cruzo con el canciller Tudela, que estaba herido. Entonces yo lo cojo, hago unos tiros hacia arriba para que si alguien me está apuntando, al menos por los disparos trate de ganar algunos segundos y no apunte y protegerlo al canciller. Y lo llevo a una zona segura y lo examino y veo que tenía un tiro de ingreso de entrada a la altura de la pantorrilla, ¿no? Entonces le hago un torniquete y comienzo a pedir a un paramédico. Nosotros tenemos médicos de combate que entraron a la residencia, ¿no? Y aparte paramédicos y enfermeros militares. Okay. Entonces yo estaba pidiendo, yo tengo conocimiento de paramédicos, soy paramédico, pero no soy experto, entonces yo lo controlé con un torniquete, la herida que tenía, pero ya tenía unos minutos y no venía nadie, y yo exigía que venga alguien, y el tema pues es que los médicos y unos paramédicos estaban tratando de salvarlo a Juan Valer, ¿no? Que Juan Valer era muy buen amigo mío y todo el día parábamos juntos, ¿no? Es más, yo cuando entro, yo veo a Juan Valer y como era tan amigo mío, él entra con equipo y armamento de la Marina. Okay. Entonces yo no quise identificarlo, todos estábamos camuflados para esto, ¿no? Pero sí vi que el equipamiento era un equipamiento de un militar, de un marino. Entonces yo no quise ver quién era el que estaba en problemas, ¿no? Y después ya me dicen que era Juan Valer y después que falleció, ¿no? Fallecieron Entonces, dos, Juan Valer. Eso me afectó bastante, ¿no? Sí, Porque claro, era me muy imagino. buen amigo mío, ¿no? Juan Valer falleció también un rehén de todos los rehenes. Sí, salió vivo, pero ya bastante mal, ¿no? Claro. Porque le afectó un tiro de fusil de los terroristas que le impactó en la femoral, Claro. ¿no? Entonces al Carlos Justi, al local Carlos Justi, ¿no? Ahora, esa imagen que para mí es clave de cuando quita la bandera del MRTA, Claro, es nuestro Iwo Jima. tú me dices que igual eres muy frío a la hora de hacer ese tipo de intervenciones, pero me imagino que igual la emoción de haber cumplido la misión es Claro, impresionante. el que sacó la bandera, un desactivador de bombas de inmunidad, que era el teniente Jean-Pierre Jaure en ese momento, saca esa bandera, pero él la saca con el espíritu de mostrar que ya hemos controlado la residencia y sacar ese trapo que era una vergüenza, ¿no? Claro. Porque para nosotros llegó un momento, para las fuerzas del orden en general, o sea, la Fuerza Armada y la policía, que la toma de la residencia del embajador del Japón en Lima era una vergüenza para nosotros, era una ofrenda, pero ya era parte de la convivencia. O sea, el Perú seguía viviendo con una parte de su país que hacía tomada por los terroristas. Claro. Y es más, yo me acuerdo que era una zona turística. Iban, ahí estaba la residencia con la bandera del MRTA y todo el mundo se tomaba una foto y era una ofrenda para nosotros. Te derribaron después. ¿No? Claro, por eso es que, por eso es que se saca esa bandera porque era un símbolo pues de humillación para las fuerzas del orden, Yo ¿no? pensé que también por eso... Se sacó esa y por eso con un aire de desdén, ¿no? Porque era una vergüenza y pues y los vencimos, ¿no? El territorio era un territorio especial, era territorio extranjero, porque una embajada tiene una situación especial, pero la superficie, el subsuelo pertenece al Estado peruano. Okay. ¿No? Por eso nosotros hicimos los túneles y los túneles llegaron.
Definitivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la política de Japón siempre fue de la paz, amantes de la paz, y ellos nunca aceptaron ni nunca autorizaron de que haya una incursión militar. Okay. Lo que pudo negociar el presidente Fujimori en ese momento fue que aceptaba esa disposición del gobierno japonés siempre y cuando no afecte la integridad física de los rehenes. Si bien aceptaron la decisión, no fue el agrado del gobierno japonés. Entonces, derrumbaron ese símbolo de lo que significaba que perdieron territorio. Entonces, se ofrecieron para hacer un parque de la paz, hacer un monumento, No, ellos han cercado eso y no quieren hablar del tema y no quieren hacer absolutamente nada. Y hasta ahora está el muro y está un terraplén, nada más. Y hay una réplica también que le hicieron Claro, chavitos. la réplica en realidad es el lugar donde nosotros entrenamos de manera clandestina dentro de las fuerzas especiales, que después se le dio un acabado ya para hacerlo como un museo, ¿no? Que actualmente es un museo en homenaje a los héroes de la Operación Chavín de Huántar, ¿no? Que está en Chorrillo y está para la visita de todos, ¿no? Yo tengo Y entendido que todos ustedes después estuvieron enjuiciados. en mi caso, yo participé en parte del planeamiento, la inducción de la operación, ¿no? Uh-huh. Del planeamiento de la operación propiamente dicha de rescate, ¿no? Porque era el que sabía más de teoría, no necesariamente en ejecuciones reales, ¿no? Y a la hora de la hora lo juzgan al general Hermosa y lo acusan de homicidio intelectual, porque él se presentó como el artífice de la planificación de esta operación. Entonces, a vuelta de correo, lo condenan a él por homicidio intelectual, Ok. ¿no? Entonces, a la hora que lo acusan a él, él dice, no, yo no planifiqué la operación. Los que planificaron la operación, el coronel William, el coronel Alatrista y el comandante Tello de la Marina. Me metieron a mí en la cumbiamba, entonces me acusaron de homicidio intelectual y estuve con orden de captura. ¿Con orden de captura? Sí, tuve que esconderme en mi casa, salí por la parte de atrás y después permanecí cerca de 6 meses viviendo protegido en una villa de la Marina, porque estaba con orden de captura, ¿no? Me parece loquísimo. Es increíble, ¿no? Pero es el tema político. Es que me parece ¿no? increíble, ¿no? Claro, nosotros como militares tenemos formación militar, nos preparamos para la guerra, todo. Nosotros hemos ganado la guerra en el campo militar, pero en el campo político todavía no la hemos ganado. En el caso de Chavín de Huántar estuve unos años nada más enjuiciado. Otros compañeros estuvieron más tiempo. Logramos mostrar que no hubo ningún exceso. Y bueno, en otro problema que yo tuve y que es parte de la narrativa de las acciones que yo hice, sacar un compañero vivo, fue en la operación de rescate del Frontón, en el cual controlaron el centro penal del Frontón y tuvieron rehenes. O sea, fue la primera operación de rescate de rehenes. Hasta ahora sigo enjuiciado, ¿no? Hasta el día de hoy. Y es un tema político, no tiene ninguna justificación legal ni nada, ¿no? Pero, como digo yo, este juicio que lo vengo soportando ya casi 38 años junto con mi familia y que me perjudica por el tema de trabajo, por el tema de no poder salir del país. No puedes viajar. Sí, tengo restricciones y hay países que no puedo ingresar. Lo aceptamos, ¿no? Porque es parte de la guerra, ¿no? Claro. Y lo que hemos logrado, mi generación, a costa de este sacrificio, en mi caso yo no estoy preso, hay otros que sí están presos, ¿no? Del ejército hay muchos compañeros, es el costo que tuvimos que pagar nosotros para vivir en paz. Entonces, es inaceptable e inentendible, ¿no? De que a estas alturas de la vida esté tratando de ver y entendiendo de que hay gente que cree que esta gente son luchadores sociales, Increíble. que tenemos un presidente que está preso por actos delictivos y quieren que salga preso y están motivando a que gente salga a la calle con este modelo de trabajo y apoyados por gente que hizo tanto daño al Perú, ¿no? Y solamente escuchamos la historia que nos han querido vender todos estos grupos, ¿no? Donde lo sacan como luchadores sociales y hay inclusive hasta un monumento de una guerra que no acaba, ¿no? Museo de la Memoria y la Inclusión Social y todo este tema, si la guerra todavía sigue viva. En este momento que estamos hablando, Sí. hay gente, hay soldados, hay marinos, hay aviadores que están patrullando en el Brain, Yo tengo amigos que están allá justo ahorita. ¿no? Y están arriesgando la vida
por ti, por mí, sin conocernos. Sí. Porque esa es la labor que hace un militar, arriesgar la vida por gente que no conoce. Porque nosotros los militares tenemos esa formación romántica, ¿no? Claro. Entonces, cuando salimos a la calle y queremos, como en mi caso, querer meternos en política y darnos cuenta que el mundo real es totalmente diferente al mundo donde nos hemos desarrollado en una esfera donde nosotros estamos protegidos, que no podemos deliberar y creemos que todo es valor, todo es entrega, que nos forman para dar la vida por gente que no conocemos, y salimos a la calle y ven que esto no les interesa a los políticos, que los políticos más luchan por sus intereses personales, por sus cuotas de poder. Definitivamente para un militar eso es frustrante. Claro. Tiene una pregunta. Yo sé que muchos compañeros que muchos papás de mis compañeros han sufrido ciertos traumas después de haber estado combatiendo, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo después de haber combatido? Sí, definitivamente ya no volví a ser una persona normal, ¿no? Yo era un muchacho de 23 años, 22 años, los fines de semana, salir a tomar tragos, muy gracioso, muy payaso, todo. Pero después de haber vivido mi primer combate en el que vi yo que la vida se iba tan fácil, Te cambia. ver cómo muere la gente, ver cómo mueren mis compañeros, cómo se va la vida, cómo se muere una persona y no quiere morir y me encomienda a su familia. Wow. Es doloroso, ¿no? ¿Te ha tocado que te digan Sí, eso? sí, muchas veces, ¿no? Entonces, a uno eso le afecta, ¿no? Y hay heridas físicas que cicatrizan, pero las heridas psicológicas Nunca. muchas veces nunca cicatrizan, ¿no? Entonces, en el quehacer diario, uno constantemente está rodeando las vivencias que uno ha tenido, ¿no? Yo, por ejemplo, paseo por cualquier lado, acá mataron al capitán tal de la policía, acá pusieron este coche bomba de 500 kilos, acá asesinaron al general tal, acá mataron al almirante tal, acá hacía yo servicios, Claro. acá me encontraba con mis compañeros. Entonces yo voy y veo Lima y recuerdo cuando estaba parado en una esquina con mi esposa y frenaba un carro en seco y salimos corriendo porque pensábamos que era un coche bomba, ¿no? Entonces miro el edificio, este fue el edificio que volaron y que no tenían las ventanas, y se demoraron como 3 meses que importaran las ventanas, ¿no? Entonces siempre relaciono toda mi vida con esto, ¿no? Claro. Y hay lugares donde no deseo regresar, Me ¿no? imagino. Porque hay recuerdos que son muy, muy duros, ¿no? Antes de terminar, una pregunta que le hago a todo el mundo. Yo sé que hay muchos mitos dentro de la escuela naval, dentro de las zonas de guerra, ¿no? Sobre eventos paranormales. No sé si a ti te ha ocurrido algún evento paranormal dentro de tus guardias, de tus tantas vivencias que has tenido en tu vida como militar. No. Bueno, uno un poco curtido, ¿no? Y es un poco reacio a eso y no Mi creyente, papá es ¿no? escéptico, por ejemplo. Pero, por decir, ¿no? Nosotros se presentó una situación en la cual habían terroristas capitulados que teníamos que darle seguridad. Entonces convivíamos con los mismos terroristas que supuestamente eran capitulados. Entonces nosotros teníamos que acomodarnos en una zona que sea más o menos seguro. Entonces para la gente del Ande, ellos respetan mucho los muertos, ¿no? Entonces los cementerios, ellos no pasean en la noche, ni se van a pasear. Entonces, ¿dónde dormíamos nosotros? Dormíamos en el cementerio. ¿Y nunca pasó nada? Yo me acuerdo claramente que en las mañanas levantábamos la carpa, porque dormíamos en carpa, y teníamos que tirar cal para los gusanos que salían de la tierra, ¿no? Y dormíamos, y lógicamente trabajábamos, y regresábamos cansados, y dormíamos porque estábamos cansados. Después teníamos en otros sitios que había algo de luz y había algo de población, teníamos horas que ya la gente tenía que ir a dormir y estaban velando un muerto, y me acuerdo clarito que pues estaba llenecito de velas, ¿no? Y el muerto, ya todos a dormir porque ya se acabó el velatorio, ¿no? Y a la hora de la hora se fueron, no había nadie y quedaban las velas. Y no teníamos pues luces porque no había luz en esa zona, ¿no? Y yo quería llevarme las velas, ¿no? Y le digo a uno de mis infantes, oye, coge las velas para la base, ¿no? Que no teníamos velas. No, eso no se agarra. Claro. No se agarra, no es un delfinadito. Oye, si el hombre está muerto, no se va a dar cuenta.
y no tenemos velas. Y la verdad era así de crudo, no teníamos velas. Yo cogí todas las velas y me las llevé, ¿no? Y bueno, no pasó nada, ¿no? Y después Hay historias de que en la escuela naval se escuchan cuando juegan básquet. No, a mí nunca me pasó nada dentro de la escuela, ¿no? Pero te digo, situaciones así, ¿no? Y hasta situaciones que tuvimos enfrentamientos y tuvimos un herido, todo, que a la final falleció, que era un terrorista y no podíamos salir porque nos tenían rodeados. A la final les pasamos la noche con un muerto. Yo tuve que dormir acostado de un muerto. Wow. Pero no porque esté mal de la cabeza, sino que en ese momento era la situación. Yo tomé un turno de guardia porque en el momento que estamos en una patrulla pequeña tenemos que darle seguridad perimétrica para que uno descanse por minutos, medias horas, así, ¿no? Yo tomé mi servicio y tuve que descansar, ¿no? Y en mi descanso tenía que estar ahí, ¿no? Pero, como digo, no es que uno esté enfermo, esté mal, pero uno está cansado, está agotado, tiene que descansar para poder sobrevivir, ¿no? Entonces se dieron un montón de situaciones y nunca yo tuve ningún tema paranormal, ¿no? Claro. No me da miedo ni... Igual he preguntado por si acaso, ¿no? No, sí, es interesante. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Creo que esto va a ser información importante para mucha gente que no conoce el tema. A mí me fascina. Yo conversaría horas de esto. Sí, hay un montón de detalles historias también que hay, ¿no? De hechos que son interesantes, ¿no? Y bueno, yo lo converso porque es parte de un poco de poder, fuera del tema de hacer la batalla cultural y que sepan la verdad, es parte de uno de desahogar, porque esto pues es historia también. no se conversa todos los días, porque no hay gente que muchas veces pocos les interesa este tema. Entonces uno es un poco hacer catarsis y poder le dar un poco de la atención y de las cosas que uno tiene. En mi vida pues he participado en operaciones muy complejas, pero siempre siendo consciente de lo que he hecho, de acuerdo a mis principios y valores que me enseñaron tanto en mi casa como en mi colegio. Y yo todo lo que he hecho, lo he hecho bajo estos principios, bajo la forma como me formaron en la Marina, en la Infantería Marina, y estoy tranquilo con todo lo que he hecho y puedo darle la mano a mis hijos, acariciar a mi esposa y besar a mis nietos. Te agradezco mucho, en verdad. Ha sido un tema bien bacán. Y ojalá que otra vez vengas para contar más todavía. Ningún problema. Gracias, muchas gracias. Un gusto. La gente, Chao. cuídense. Bye.